Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Voces sin Fronteras. Cheers. Este episodio es presentado por una gran mujer con una iniciativa. Su negocio se llama Crostitude. Es un proyecto artístico creado por una mujer, su nombre es Hailey, que utiliza diferentes formas de arte para inspirar la reflexión, la creatividad y promover conversaciones importantes dentro de nuestra comunidad. Solange mandó a hacer esto, mírenlo. Me encanta. No me vendas. No lo mandó a hacer. Lo vio, Hailey lo me creó encantó. y a Solange le encantó. Sí, me encantó. Ella ahora está haciendo un bordado para mí especial que dice $100 million sí, para mí especialmente. Sí. Y todavía ¿Qué cosa? Y todavía estoy esperando el P&Po, ¿cierto? Yo mandé a hacer otro proyecto a Crostitude que lo estoy esperando y espero en nuestro próximo capítulo presentarlo. Estoy segura que te lo va a mandar. Mañana mismo te lo tienes aquí. Este arte es demasiado lindo. Ustedes pueden mandar aquí a escribir, a poner lo que ustedes quieran con el background, ¿cierto? Con lo que ustedes deseen, ¿cierto? Sí, es una manera linda de protestar. Ajá. Y es súper feminista. Uh-huh. Pero amamos eso de ella. O sea, síganla. Aquí están todas sus redes sociales, ¿cierto? Y su página web. Gracias a Crostitude por apoyar espacios donde la historia se comparte y las voces pueden ser escuchadas. El tema de hoy es un tema muy sensible y pienso que le va a tocar a muchos de ustedes que nos están escuchando. Vamos a hablar de un boleto, una maleta, mil esperanzas. Porque así muchas de las personas, yo soy un inmigrante. Yo también. Solange es una inmigrante y me imagino que muchas de las personas que nos están escuchando son inmigrantes, ¿cierto? Y cuando compramos ese boleto y tomamos la decisión de dejar muchas cosas detrás de nosotros, ¿cierto? No es fácil. Yo te voy a hacer una pregunta a ti, Solange. ¿Quién eras tú? ¿Quién eras antes de llegar aquí? Resumido, por favor. Resumido. Yo era una profesional en mi país. Uh-huh. Yo tenía una empresa en mi país, pero eventualmente la situación política y también de delincuencia hizo que yo quisiera emigrar. Uh-huh. Yo quisiera buscar un mejor futuro para mí y para los míos. Entonces, en algún punto de mi vida, yo decidí que mi núcleo, porque para mí mi familia es mi mamá, mis hermanas, mi sobrino, mis hijos, mi marido, esa es mi familia. Pero cuando tú tienes que tomar una decisión de esta magnitud, tú dices, mi núcleo. ¿Fue fácil? No. Fue difícil todo el tiempo. Okay. ¿Para ti fue fácil? Oh, no, para mí fue muy difícil también, porque principalmente para mí, porque yo me vine aquí con un hijo, ¿cierto? Uh-huh. Yo me enamoré. La principal razón, el principal motivo del que estoy aquí yo es porque yo me enamoré, ¿cierto? Yo vine hace muchos años como estudiante a este país, porque era profesora de inglés, entonces conocí, esto es súper chistoso, cuando yo me vine, cuando tenía 20 y tantos años, me vine acá porque quería aprender inglés, porque era profesora de inglés, y cuando llego a Chile, tengo un novio, y muestro a mi novio así, Entonces todo el mundo esperaba un gringo, 1 metro, no sé, 2 metros, ojos azules. Ojos azules. Claro. O verdes. O verdes, pero yo me enamoré de un latino acá en Estados Unidos. O sea, todo el mundo me molestaba y me dice, oye, viajaste 6.000 kilómetros para conocer un latino. Bueno, así es la vida, así es el amor, ¿cierto? Inesperado. Claro, es inesperado. Pero te enamoraste. Me enamoré. Mi principal motivo de querer emigrar fue porque encontré el amor acá. Sincero, puro, verdadero. Muy verdadero. Y
Y para mí fue difícil también porque tuve que emigrar con un hijo. O sea, yo le di la opción a mi hijo también de emigrar a este país conmigo y hasta el día de hoy se lo agradezco porque fue una decisión difícil. Yo soy muy hijita de mamá, papá, amo a mi familia hasta el día de hoy. Yo pienso que para mí lo más difícil, y siempre se los digo a ellos, o sea, a mí me gustaría no querer a mi familia. Porque yo sé que hay muchas familias que tienen conflictos. Se odian. Se odian, sí, tienen problemas. Pero en mi caso no, o sea, yo amo a mi familia. Para mí, mi mamá, mi papá, mis tíos, mis primos. Es tu núcleo. Es lo más importante que tengo y cada vez que voy a Chile los disfruto, lo paso la raja. Claro. Inclusive es amigos, o sea, yo hasta el día de hoy mantengo mis amistades a través de Facebook, Instagram, ¿cierto? Y mantengo una conexión con ellos, pero no fue fácil. Y para mí lo más difícil ha sido en este país, ¿cierto? Enfrentarme al racismo, a la discriminación. No sé si a ti te ha pasado, porque yo por lo menos crecí en un país en dictadura donde la gente no inmigraba a Chile porque vivíamos en dictadura, o sea, era un régimen bastante complicado. Entonces, yo jamás tuve un amigo chino, peruano, boliviano, argentino, o sea, yo me crié en un país donde habían puros chilenos, entonces yo crecí, como se dice, colorblind, para mí todo el mundo igual. Entonces, venirme a este país... Pero está el mundo igual porque dices que todos son chilenos, pero el mundo no es todo el mundo chileno, pues. No, pero es que en los años 80, 70, olvídate, o sea, ¿quién iba a querer a emigrar a Chile? Si tú miras la historia, nadie, pues. O sea, muchos chilenos se fueron por eso. Claro, o sea, por la dictadura y por muchos otros conflictos políticos que habían en el país. Entonces, no existía la inmigración en ese tiempo. Entonces, yo crecí colorblind, como se dice, o sea, para mí todo el mundo era igual, pero cuando llegué a este país, o sea, la situación es diferente. No sé si específicamente me he sentido discriminada, la verdad. A veces solamente de repente puede ser un complejo mío, no lo sé. Pero yo he intentado de ser bien abierta. Yo he intentado, ¿verdad? No, es que eso no se nota, son como se llama en inglés, acá se dice microaggressions. Casi no te das cuenta. Por eso te digo. Por ejemplo, yo por ser mujer latina, mujer de color, porque aquí soy de color, ¿cierto? Entonces, tú tienes que esforzarte el doble. Oh, sí, pero por eso te digo, no, por eso quiero llegar a ese punto. No sé si eso es un tema de discriminación o es un tema de que solo me tengo que esmerar porque yo sé que no es mi país, no es mi idioma y a mí me cuesta el doble. Entonces yo siento, de repente yo lo veo como un tema personal que yo tengo que esmerarme más. No lo sé. No lo sé. Pero, porque te digo, no lo sé porque cada uno lo ve de diferentes maneras. Porque tú creciste en otra época donde existía lo que se llama la ética laboral. Sí. Y hoy en día yo lo que noto es que la ética laboral casi no existe. Oh, sí. Entonces tú y yo somos de otras generaciones. No, y te digo una cosa que yo he aprendido aquí también, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo con niños hoy en día, entonces veo que yo siempre me trato de esforzar en dar lo mejor, en leer, en escuchar charlas, escuchar podcasts y siempre estar actualizada para mí, para aprender lo mejor a los niños, pero eventualmente no quiero que se sienta mal. No siento lo mismo de las personas que a veces han nacido aquí. Siento que dan por sentado que como nacieron aquí, todo lo que hacen está bien. Oye, Sol, no pero sé. Cuando tú te viniste a este país, por ejemplo, porque el tema lo pusimos, un boleto, una maleta. Mil esperanzas. Mil esperanzas. Sí, claro. Ya, yo venía con mucha esperanza, muchos sueños. ¿Tú te acordás qué pusiste en esa maleta? Sí. ¿Te acordáis? Sí. ¿Cuánto tiempo llevas acá tú? 8 años casi 7 y medio. Yo voy a cumplir 21 años en diciembre. Yo estoy chiquita estoy aquí. Ok, ¿te acordáis lo que pusiste en esa maleta? Sí. ¿Qué pusiste?
Yo puse, voy a hablar yo primero. Voy a ser bien sentimental en ese tema. Yo puse amor, esperanza, fe, familia. No, pues bueno. Pero yo no estoy hablando de esa, estoy hablando de lo material, en la maleta. Pero tú no has sido específica, pues. O sea, yo te estoy diciendo, voy a hablar de los sentimientos. Ya, pero esa hueá las ponía en la cabeza, pues bueno, no en la maleta. Yo dije, ¿qué pusiste en la maleta? No puse nada, pues puse ropa mamá. Yo puse ropa. ¿Tú qué pusiste? No, ustedes se van a cagar de la risa con lo que yo voy a decir ahora. Bueno, yo puse ropa. Bueno, ropa, zapatos. Yo siempre mi pisco envejecido chileno, no voy a decir la marca. Ok. ¿Ya? Yo lo sé. Negrita, etiqueta negra. Nos debería auspiciar esa marca aquí. Ay, no. Eso, yo puse varias botellas. Pero también, esto es para cagarse la risa, hasta el día de hoy lo tengo, porque yo estudié traducción e interpretación en inglés, español, italiano, español. Yo me acuerdo que en esos años me compré un diccionario, el diccionario, el Collins, creo que la marca es Collins, que me costó re caro cuando yo estaba en la universidad, no sé. Yo salí en mi país para algún... bueno, yo tengo unas primas que viven aquí, pero no me dejaste terminar. ¿Puedo terminar? Ya, termina. Ok, por favor, ya. Hola. Entonces yo puse ese diccionario que te lo juro, debe pesar unos 10 más kilos. Más que tú. Puta, está en la pura maleta personal, y al final, lo más chistoso, o sea, cómo ha cambiado todo de hace 20 años. Porque, o sea, si el del día de hoy, sí, bien vieja, porque para poner un diccionario, claro. La próxima vez voy a echar mi diccionario porque lo tengo guardado, que me costó re caro. Y nunca me voy a olvidar de ese diccionario porque fue el primer... ¿Y tú lo pagaste? Claro, yo me lo compré. Bueno, yo te cuento, yo quería llegar a eso, que a mí me lo regalaron. No, yo me lo compré con el primer trabajo que hice de traducción porque era re caro, me acuerdo. Esa era mi fascinación en esos años, cuando tenía 20, compré el diccionario. Pero me lo traje. Ay, muy intelectual tú. Y mi marido, soy intelectual. Okay. Y mi marido se cagó de la risa de mí. Me dice, ¿cómo voy a traer ese diccionario? O sea, tanto peso. Yo le decía, es que confío en mi diccionario. Pero imagínate ahora, o sea... tú te creías, bueno, en esa época, pues... Bueno, yo iba a la biblioteca. Era como cuando buscaba... No había Google Maps. No había Google Maps, había que agarrar tu mapa para saber dónde andabas. Bueno, yo llegué aquí a Estados Unidos y mi primer viaje a California yo usé un mapa, el road map. Entonces ahora sí tenemos el famoso Google Map y toda la cuestión, pero yo siempre me acuerdo, puse mis botellas de pisco, mi diccionario, puse mi rosario. Cuchipumplín, no sé qué. ¿Mi qué? Mi cuchuflín. Cuchuflín, eso. Un poquito de ropa ya, pero imagínate, no, me traje muchas fotos, Yo no. Yo sí, me traje muchas fotos porque eso me ayudó. A mí me ayudó no hablar mucho tiempo con mi familia. A mí me ayudó en un tiempo de saber que estaba aquí y tratar de perder conexión. Porque, o sea, tú querías perder conexión. Yo necesitaba perder conexión para volverme a reencontrar con una Solange que necesitaba saber que era el esposo, la esposa y los niños. O sea, en mi núcleo. Ya, en un punto sí. Porque hablar todos los días también es súper pesado. Oye, pasa esto aquí, pasa esto allá. Entonces, en algún punto yo lloraba un poco y decía, puta, no quiero estar aquí, quiero regresar. Entonces... ¿Pero por qué querías regresar? ¿Por qué? ¿Por quién? Porque considero que como familias latinas estamos tan acopladas a estar juntos, a estar todos en el mismo lugar, hacer de tu problema mi problema. Sí. Y hacer el problema de todos el problema familiar, ¿no? Y salir en familia victoriosos. Eso es lo que yo considero. Y yo tenía que aprender a decir que en este momento yo estaba creando un nuevo imperio sola. Eso, un nuevo imperio sola. Yeah. Y que este era mi nuevo patriarca, pues o sea, yo, mi esposo y mis hijos y estábamos creando una nueva cultura, ¿no? Entonces, en algún punto cuando hablé con el papá de mis hijos dije,
él me dijo a mí, necesitas no ver televisión, necesitas no enterarte qué pasa con tu prima, con tu tía, con tu mamá, con tu amiga, con tu comadre, y necesitas hacer un quiebre tú, porque no podemos avanzar si tú sigues conectada ya. Ya, para mí también eso fue No sé si a ti te pasó eso. No, para mí lo más difícil cuando llegué a este país fue esos domingos en familia con los primos, las tías, la abuelita, el vecino. O sea, eso para mí fue lo más difícil porque acá la vida es completamente diferente. Pero yo muchas veces he dicho, quisiera no querer tanto a mi familia porque en este momento lo que más extraño de mi país, ya no es la fruta, sí, yo digo los cuchuflí, el pisco, ya. Esas cosas es lo de menos. Es chistoso, en realidad. Yo ya no extraño nada de eso, o sea, me he acostumbrado, pero para mí mi familia sigue siendo mi núcleo, lo más importante. Es donde tú has aprendido. Y por ejemplo, ahora yo con mi hijo menor, a mí me duele, no sé si a ti te pasa, que yo siento que mi hijo menor, y me siento culpable, a lo mejor no debería sentirme culpable, es algo que tengo que trabajar, ¿cierto? Que él creció sin primos, sin primas, ve a la abuela una vez al año, ve a los primos una vez al año, por un par de semanas, un mes. Yo intento que ellos tengan conexión, yo intento. Telefónicamente. Telefónicamente cuando se han visto, porque también nos vemos. Pero es que no es lo mismo. También nos vemos, pero no nos vemos pues como cada domingo, ¿verdad? Pero eso que a ti te pasaba, a mí me pasaba. O sea, no había domingo familiar en mi familia. Yo añoro eso. O sea, las parrillas, mis primas, mis primos, los feriados, las tías, los tíos, y reunirnos. O sea, esa era una cosa tan bella, pero sin embargo, hoy en día, por ejemplo, yo también valoro un poco que mis hijos ya hayan abierto su horizonte y también tengan nuevos amigos. Eventualmente, como siempre nosotras decimos, somos la familia que hemos elegido. Ellos también van eligiendo sus amistades, sus nuevas familias. Y hoy en día también tengo buenos y lindos fines de semana con familias que ellos ya han elegido como parte de su familia. Y amigos que hoy en día deciden venir a mi casa a pasar tiempo con mi familia, amigos de ellos, ¿no? A pasar tiempo conmigo, con el papá de mis hijos, y todo ser una hermosa familia. Entonces, pero eso está genial también. Ya, me encanta. Sí. Vamos abriendo horizontes. Con mi familia es lo mismo, pero por ejemplo, si tú en este momento... No en este momento. Durante los últimos años, ¿algún momento sentiste la necesidad y dijiste, hasta aquí nomás? Agarro toda mi... Pongo todo de nuevo en una maleta y me voy. ¿Lo pensaste? Sí. Pienso que el momento más fuerte fue en la época del COVID. ¿Por qué? Porque nadie en este país, o sea, en el mundo, literal, en el mundo, no sabía que estábamos viviendo, qué iba a pasar. Entonces, en ese momento siento que todos nos sentimos tan vulnerables. Todos nos sentíamos y no sabíamos que hoy íbamos a vivir o si mañana ya no íbamos a estar o si íbamos a seguir. Entonces, en ese momento yo dije, bueno, de repente es una señal para regresar, a tomar mi vida ya, bla, bla, bla. Pero no se podía porque todo estaba cerrado. Nadie podía venir, nadie podía regresar. Yo cuando viajé... No sé, siento que eso fue un shock muy fuerte. Menos mal que no regresaste. Yo me fui de vacaciones en el 2022. ¿2022? No, 2021, diciembre de 2021, nunca me voy a olvidar. Estuve 4 horas en el aeropuerto de Chile. Te hacían el test del COVID al bajarte, aunque tú te hubieras tomado el test acá, en Estados Unidos, porque tenías que entrar con un test que era ahí... que es cierto que era negativo, llegando a la bajada te hacían otro test. Otro test. Puta, unas colas. Mira, en un punto, para mí, mi familia también fue más fácil que mi mamá. Por ejemplo, mi mamá o mi suegra vinieran, porque eran 2, y nosotros éramos 4. Claro, más fácil. Entonces era más fácil pagar para que ellos vinieran que nosotros, porque aquí las restricciones estaban bien pesadas en algún punto. Entonces, ¿Las restricciones? Claro, viajar, salir, no quería que nadie entrara, que nadie ingresara. Entonces, decimos en un punto que vengan.
pero les pasó exactamente lo... Y justo en ese momento, aún ellos no habían recibido la vacuna. Entonces, todo se complicaba. Pero también estaba rico querer tener a nuestra familia aquí. En ese momento difícil. Yeah. Entonces, lo logramos, lo hicimos. Y bueno, por eso digo, cada familia, cada historia es totalmente diferente, ¿no? Ahora, después de tantos años viviendo en Estados Unidos, ¿cierto? ¿Cuántos años llevas tú? ¿Ya 7? Yo voy a cumplir casi 7 y medio. 7 años viviendo, por ejemplo. ¿Tú sientes que tú en estos años, qué versión de ti nació después de llegar a este país? La Solange que dejó Perú hace 7 años, ¿se transformó? ¿Es la misma persona o ha cambiado? No, he cambiado un montón. ¿En qué sentido? En todo. En todo, porque hoy en día yo, porque no tengo a mi familia cerca, ¿verdad? Entonces yo hoy en día no solo soy la mamá de mis hijos, soy la mamá, soy la tía, soy la abuela, soy la prima, soy la amiga. Entonces yo cumplo múltiples facetas, ¿no? Y a veces, y puede sonar tonto, o puede sonar chistoso, no lo sé, pero cuando mi mamá me dice, dale esto, entonces yo tengo que ir a comprar algo que ella eventualmente me puede mandar económicamente quizás, cómprales esto, pero soy yo la que tiene que elegir por ella. Entonces es chistoso. Soy la prima. O sea, soy la prima que ellos necesitan. Ya, por ejemplo, yo me siento culpable con mi hijo más chico, que el hijo mayor creció rodeado de mucha familia, pero siento que mi hijo chico acá se ha criado solo. Sin claro, tiene los primos prestados, las tías prestadas, los tíos prestados, como decimos, la familia que no... La familia que elegimos. La familia que elegimos, ¿cierto? Que no nacimos. Claro, que al final se transforma siendo casi lo mismo, pero es diferente, es diferente. Porque yo crecí con primo. Claro. ¿Me entendí? Claro, porque era tu núcleo. Era mi núcleo. Todos los fines de semana en la casa de la abuelita. Y de acá si tú no quieres invitar a un amigo, no lo invitas y ya está. Y no va a ir. Es diferente. Y en nuestros países llegan porque es domingo. Claro, y porque es domingo y es domingo familiar. Y nadie tiene que avisar. Eso me pasaba a mí. Porque aquí, por ejemplo, hay una costumbre que, por lo menos en Chile, no existe. No sé, ahora, después de tantos años, quizás existe. Amigos, si ustedes están escuchando, amigos chilenos, si me están escuchando, chuta. Si ustedes me están escuchando, que me gustaría saber, porque la verdad no le preguntaba hasta a un chileno. ¿Qué onda ahora? ¿Tenéis que avisar cuando vayan a la casa de la tía, el primo? Si cambió algo esa cultura. Claro, porque yo me acuerdo en mis años, hace 20 años atrás, tú llegabas a la casa de la tía sin avisar. Oh, no, claro. Empezáis, hola, ¿cierto? Porque no había ni timbre en ese tiempo. Yo creo que los sábados en mi casa, al menos en mi cultura peruana, era como los sábados... Familiar. Los sábados ya sabíamos que iba a pasar el domingo. O sea, se llamaban entre los hermanos mayores, no sé, y ya. Yo tenía una familia muy cercana. Chavo, pero por ejemplo, a mí, eso para mí fue un choque cultural tremendo. Venir aquí, claro, no hay. No, porque aquí tú tenés que avisar cuando vayas a la casa de alguien, pues no podés llegar y decir, aquí vengo. Yo creo que lo peor es el horario. Porque en mi país a mí nadie me pone horario. Yo llego a la 1 y no tengo hora de salida. Pero aquí te ponen de 1 a 4. Claro, aquí las invitaciones... De 1 a 4. Las invitaciones llegan con expiración. Claro. En cambio tú cuando... En tu país no hay. Tú pones la hora de llegar nomás. Claro. Pero no hay hora de salida. Claro. Es domingo. No importa si el día siguiente tienes que trabajar. Todo el mundo va a trabajar. Pero aquí es de 1 a 3, de 1 a 4. No, y lo súper chistoso también es cuando hay una fiesta infantil. No sé si a ti te pasa. O sea, ¿aquí? todo es con horario. Oh, ya. No tienes que llevar regalos si tú no quieres, pero... o te dicen, por favor, confirmar tu asistencia. No es como en nuestro país. Si tú no confirmas, igual tú llegas, pues no te dije, me olvidé. Ajá. Y llegas. Y hay un cupo para ti. Yeah. Tú llegas a una fiesta americana y tú no has reservado, te están viendo como apesadito, pues, porque no reservaste. Avisaste, claro. ¿Qué haces aquí? No te conté. No hay para ti. Claro, la pizza van a tener que cortar, en vez de 8, tienen que cortar en 2. Claro, le van a contar un poco más. O sea, por favor, si acabas de llegar a algún país que no es tuyo
y te dicen que reserves, reserva tu invitación. No querrás pasar esa vergüenza. Oye, y ahora, por ejemplo, después de tantos años viviendo aquí en Estados Unidos, ¿cómo te sentís tú? A mí me pasa, después de 20 años viviendo acá, me siento como dividida, como que estoy entre dos culturas, porque mi hijo, el más chico, sobre todo nació acá, ¿cierto? Ya está acostumbrado más a las tradiciones de acá, a las comidas de acá, todo eso. Entonces, tú como mujer que llegaste un poquito madurita, como yo también, yo llegué después a los 33 años, entonces ya estaba madura. Entonces, ¿tú cómo sentí? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo te sentí pertenecer a dos culturas? ¿Las podía hacer que se unan o están muy marcadas las dos? ¿Cómo veis eso? Yo creo que yo las uno un poquito, por ejemplo, en la comida. ¿En la comida? En la comida, porque yo cocino muy peruano. ¿Cocinas chili beans? No. Oye, sí. ¿puedo contar una talla? ¿Puedo contar una talla? Oye, es que esta talla es muy buena. A ver, cuéntame. Okay. Pero no me tires. No, okay, chili beans. Aquí en Estados Unidos es muy popular chili beans. Chili beans, que es una comida que se hace así con carne con frijoles. Con poroto, decimos en Chile, con frijoles negros más encima. Carne molida con frijoles, a los peruanos ya. Entonces, yo me imaginaba que esa cuestión era mexicana y nunca me voy a olvidar que llamé a una amiga mexicana y le dije, hola, ¿me voy a dar la receta de los chili beans? Y mi amiga al teléfono se pone a reír y me dice, ja, me dice, eso no es mexicano, o sea, eso no es una comida mexicana, me dice, es una comida americana. No es mexicana. No es mexicana, los chili beans es una creación de acá. No, en serio. No sé, yo también pensaba que era mexicano. No es. O sea, es un invento invento americano, ya. Segura, porque vamos a tirar hate aquí, no van a tirar hate. No, pero aquí pongan ustedes en los comentarios. A menos que mi amiga mexicana se haya equivocado. Yo no sé, yo creo que es una comida mexicana. No, yo no creo, es mexicana, no estoy segura de esa situación. No, pero sí es como los burritos, los taquitos que hacen aquí, o sea, nada que ver con los mexicanos. La comida mexicana es muy buena, pero yo asumí que el chili beans es una comida mexicana. No es mexicana, es una adaptación acá. Bueno, vamos a hacer un par de llamadas a algún par de amigas mexicanas. A ver que nos... Chicas, coméntenos. Ustedes saben quiénes son, coméntenos. Comenten. Ya, no es mexicano, no, para nada. No, yo he visitado México y las comidas de allá nada que ver con las de acá. Sí. La fajita, los burritos. Los tacos. Eso es completamente... Yo pienso que cada país adapta sus comidas al estilo de donde estás. Y del estado donde estás, me imagino yo también. Ya. Pamela, ahora yo te quiero preguntar. ¿Tú volverías a poner tu vida en una maleta para volver a empezar de nuevo? Uy. Difícil. A esta edad. No, a esta edad. No, a esta edad no sé. No te puedo dar una respuesta, pero si tú dijiste, volverías. Yo creo que la primera vez que yo emigré aquí fue ya te dije, porque me enamoré y con mi pareja en ese momento decidimos, ok, nos vamos a vivir a Estados Unidos, veamos cómo nos va. Y si no nos va bien aquí, nos vamos a Chile o nos vamos a otro lugar. Difícil, Solange. Me gustaría tener una bola de cristal y ver en esa bola qué hubiese pasado si yo me hubiese quedado en Chile. Me hubiese encantado saberlo, pero no me arrepiento. Pienso que mis hijos están bien. Pienso que todo lo que hice en un momento lo hice pensando en el futuro de mis hijos, pensando en mi futuro, pero sí tuve que sacrificar muchas cosas. ¿Cómo qué? Mi familia, mis padres, mis tíos, mis tías, mis primos, que para mí son importantes, al menos para mí, mi familia. Yo sé, mi familia en estos momentos son mis hijos, mi marido. Inclusive, tu núcleo principal. Mi núcleo principal. Claro. Inclusive ahora mi hijo se casó, va a empezar a formar su nueva familia. Claro. Y ella ya es parte de tu núcleo. Ya, pero para mí, yo crecí en una familia muy unida, en una familia donde todos los domingos se juntaban todos los tíos, las tías, los abuelitos. Entonces eso a mí me mata. Mira, eso me ha pasado a mí. Y mira, venimos de diferentes países y yo he crecido exactamente igual. Yo ya no tengo
a mi papá presencialmente, ¿verdad? Porque mi papá falleció. Pero mis tías o mi tío, que aún queda, son como tu mamá. Son como mi papá. Ya, tu mamá, ya. Entonces, eventualmente, por ejemplo, ahora tengo una tía aquí y yo intento quererla, que ella se sienta querida, de la misma manera como si fuera mi papá. Entonces, cuando yo estoy con ella, le digo, todo lo hago pensando como si fuera mi papá que está aquí. Se te llenaron tus ojitos de lágrimas. Ay, no, porque by the way, ella es mi madrina. Entonces, mi papá no es está como aquí. Una forma de estar cerca. Exacto. Yeah. Y gracias a mi mamá también, porque mi mamá... hasta a mí me emocioné. Ay, thank you. Ya, porque, por ejemplo, ahora me pasa que mi mamá es una mujer muy fuerte para mí. Tú la conoces, ella es una mujer muy fuerte. A veces no expresa lo que siente, pero que ella misma me diga, Sol, tu madrina está allá, tu tía, o sea, lo que tu papá quería, su familia. Mi papá adoraba a sus hermanos. Mi papá adoraba a sus hermanos. Mi papá mataba por sus hermanos. Yo pienso que eso es algo que nosotros los latinos tenemos muy arraigado en nuestra cultura, porque yo acá los veo, por ejemplo, yo veo, no sé, bueno, también no todas las familias son iguales, pero yo veo que acá, por ejemplo, la cultura es un poquito más fría. Sí, mucho más fría. Debe haber de todo, pero lo que yo más veo es que es un poquito más fría comparada con la cultura latina, ¿cierto? Pero se me fue la onda. No te preocupes, yo entiendo. Pero le faltaba salsa, rumba, cueca. A todo esto, mami. O sea, pero mami, te quiero hacer una pregunta. ¿Algún día tú piensas regresar a tu país? Wow. Es una pregunta heavy, un poquito heavy. La verdad, Sol, yo creo que para cualquier inmigrante, después de vivir 20 años, yo ahora lo miro hacia atrás y digo, 20 años. No parecen nada. La verdad, yo te digo, estos últimos 20 años han pasado así. Siento que cada año pasa más rápido. Yo no sé si a mí me pasa esto, pero... a mí me pasa. Pienso que el tiempo va avanzando tan rápido. Vuela. En estos momentos te digo, sí, me encantaría. Pienso que acá la vida es muy cara en Estados Unidos. Una mal percepción que tiene la gente en Sudamérica. Que recogemos el dinero del árbol. Que el dinero crece de los árboles. O que uno caga plata. Ajá, literal. No, pero acá es difícil la vida, se trabaja mucho. Entonces, no sé si yo pueda aguantar ese ritmo. Quiero en un futuro cercano retirarme, ¿cierto? Ir a vivir a mi país, estar con mis padres, alcanzar a disfrutarlo un poco. Muchas veces un poco más, porque tú ya los dices. Sí, no, ellos me han venido a visitar, yo los voy a visitar casi todos los años, ¿cierto? Claro. Pero no es tanto, ¿me entendí? Pero me encantaría pasar más tiempo en mi país, ¿cierto? Con mi gente. Pero también a veces tengo sentimientos encontrados. ¿Qué va a pasar si mis dos hijos, sobre todo, se quieren quedar acá, quieren vivir acá, quieren tener su vida? Sobre todo el menor. El menor. Que nació acá. Entonces, no sé, es difícil. A mí me pasa eso. Pero te digo, o sea, a mí me encantaría ir a estar con mis papás, ¿cierto? Cuidarlos, estar con ellos, disfrutar un tiempo. Pero en este momento, el futuro es incierto. Pienso lo mismo. Yo pienso que hoy en día, por ejemplo, yo no podría decir si quiero regresar a mi país. Me encantaría como Solange. Me encantaría regresar. De vacaciones. No. A vivir ya. Pero hoy en día yo lo pienso porque digo, ya tengo 2 hijos que están haciendo su vida. Acá. Y si mañana mi hijo me dice, me quiero ir a Inglaterra y voy a hacer mi vida allá y quiero que vengas a... tú? No, y quiero que vengas a vivir conmigo, yo creo que yo me iría. A Inglaterra. A Inglaterra o a la China o a Japón o a donde ellos quieran ir o a Turquía o a África, donde ellos quieran ir, yo creo que yo quiero ir con ellos. Porque para mí que ellos me tengan cerca, para mí que yo sea parte de su núcleo, es importante. Yo creo que yo hoy, más allá del país, yo valoraría quién me necesita.
Y si ellos me necesitan, yo iría por ellos. Entonces, yo hoy en día, yo estoy súper de mente abierta hoy en día. Entonces, yo digo, ni de aquí ni de allá. No sé qué me depara en la vida, no sé qué me depara el futuro, pero quiero estar abierta. Porque siento yo ¿Pero te arrepientes de haberte venido? No. Que mis hijos hablen 2 idiomas perfectamente. Porque yo he estudiado inglés, conozco gente que ha estudiado inglés, tengo familia que ha estudiado inglés y no lo habla igual, pero mis hijos son bilingües. O sea, mis hijos con mucho orgullo hablan 2 idiomas. Y me encanta, amo, Pamela, amo ver a mis hijos cuando ayudan a una persona. Me ha pasado. Te voy a contar algo cortito. Hemos estado en el aeropuerto, dejando a un familiar, recogiendo a alguien, y que alguien nos diga, no sé hablar inglés, ayúdenme, y que mi hijo con 12 años diga, yo te traduzco. Con una facilidad, porque en ese momento tú sabes que en el aeropuerto necesitamos rapidez, facilidad, ¿no? Y que él diga, yo lo hago, él dice esto, ella dice esto, bla, bla, bla. Entonces, en ese momento en mi vida yo dije, sí, valió la pena. Valió la pena. Lo que dice Mar Anthony en su canción. Bueno, hay una amiga en Chile que va a escuchar este capítulo y sabe que ella tiene, cuando el día que yo me muera, ella tiene, bueno, si se muere antes, puta, ahí la cagué, porque no sabes qué vas a hacer. No sé qué voy a hacer. No coordinaron después de este capítulo, voy a coordinar, pero ella sabe lo que tiene que decir mi lápida. Vale la pena, me imagino. Ella sabe lo que tiene que poner en mi lápida. Oye, contáctame pues, porque si no la mandamos para allá, me mandas ese requerimiento aquí y yo te lo hago aquí. Contáctame, te voy a poner aquí mi Gmail. Te voy a poner aquí mi Gmail. Ni tú lo sabes. Ni tú lo sabes. Por eso. Nadie lo sabe. Por eso te estoy diciendo, contáctame y aquí te ayudo a hacer ese sueño realidad. Porque este viaje ha sido muy largo. Para mí 20 años viviendo en este país ha sido un camino pedregoso, un camino difícil, un camino de muchos obstáculos. Ser latina en un país que no es el tuyo no es fácil. Te tienes que esforzar el doble, el triple. 5 veces más. 5 veces. Ni siquiera el triple. Eso es lo que yo he aprendido acá, que por ser latina en un país extraño tienes que esforzarte el triple para obtener tus metas, para demostrar quién eres tú, a pesar de que seas inteligente, a pesar de que tengas muchas Vamos a estar virtudes. Como la Sofía Vergara que hablé en ese video. No te imaginas lo inteligente que soy en español o en mi lengua. No te imaginas. Porque en inglés muchas veces es complicado para ti, que tú lo hables perfectamente. Yo no lo hablo perfectamente. Yo lo hablo. Tú sabes que yo lo hablo. Sí. Pero de repente no llega una perfección como la tuya. No lo hace, pero yo hoy en día logro comunicarme, logro entender. La paso viola. Hablar 2 idiomas no es fácil. Pero es difícil. Todo el tiempo estamos traduciendo en español. Y lo peor, chicas, si alguien está escuchando esto, ya dejen de tratar de querer ser tan intelectuales, tan profesionales al hablarlo. Háblenlo. My English como dijo Celia Cruz, my English is not very good. Very looking. Very good Ay, looking. No. Eso, y lo que tú siempre me dices, Solange, tú lo hablas bien y lo entiendes, pero deja de decirlo tan profesional, ¿verdad? O tan... tratar de decirlo perfecto. Tan perfecto, sí. Porque el acento siempre lo vamos a tener. Lo vamos a tener. No tengan miedo. Yo lo entiendo, yo lo hablo, pero tengo mis mulatillas, tengo mis defectos y la gente lo entiende. Y by the way, los americanos son tan amables todo el tiempo, lo entienden. Siempre son tan amables. De verdad tendrías que tener súper mala suerte de cruzarte con alguien que sea mala onda. A mí lo que me cuesta hablar acá en Estados Unidos a veces con los viejitos. Viejitos, estamos hablando 80, 90. Porque ellos tienen un inglés diferente, creo. Ay, a mí con los japonesitos o los tailandeses. Porque a veces es como, su inglés es un poquito fastidioso. Te estáis saliendo del tema.
A la Solange le encanta volar si irse por otro lado. Bueno, ok, creo que ya es hora de irnos. Ya hemos conversado bastante con nuestra audiencia. Queremos que por favor pongan ¿qué les pareció si este capítulo, si tienen algún consejo que quieren agregar y podemos seguir otro capítulo. No, pero también quisiera saber qué les gustaría que conversáramos. Por favor, denos sus opiniones para poder interactuar con ustedes, ¿cierto? Escríbanos, suscríbanse. Quiero que sepan que estas conversaciones con Solange son súper naturales, no están grabadas, son no tenemos un guión, de verdad, literalmente no hay un guión. La idea es pasarlo bien y que ustedes también cuando nos escuchen se sientan como si estuvieran con una amiga, que estuvieran con una amiga, pero necesitamos sus comentarios, sus feedback. Por favor, escríbanos. Gracias por escucharnos. Por eso eventualmente nos andamos interrumpiendo, ¿no? Porque entre amigas siempre nos andamos tropezando entre las palabras todo el tiempo. También queremos agradecer a nuestro productora, ¿cierto? A FJ Producciones por todo este ambiente que ha creado para nosotros y guiarnos en cada episodio, ¿cierto? Sí, cada día se esmeren en mejorar. Ajá. Cada día se esmeren en que seamos mejores. Nos va guiando día a día, así que gracias por eso. Y que hoy día siempre intentamos hacer una conclusión de nuestro tema, pero pienso que hoy tú y yo no tenemos que concluir nada porque las dos hemos emigrado. Nuestra aventura continúa. Yo pienso que hoy sería lindo que si alguien nos está escuchando y ha pasado por esta experiencia exactamente con nosotros, que también concluyamos por Messenger, por WhatsApp, todas nuestras redes sociales, Instagram, por podcast, por YouTube. Escríbanos y concluyamos esa historia juntas. O sea, no siempre tenemos que hacer una conclusión nosotras dos. Pienso que este es un lindo tema para concluirlo en familia, entre todos, en nuestra nueva familia. Entonces, digan cómo concluirían esto. Y igual, todas tenemos un futuro por continuar. Entonces, no hay una conclusión definitiva. Pero está lindo saber que hemos emigrado, que buscamos familias, que nos aceptamos como somos, iguales seríamos a las nuestras. Entonces, ¿qué opinan de eso? ¿Cómo se sienten? Yo quiero dejar una pregunta más específica a nuestra audiencia. Si pudieras hablar con la mujer, yo me imagino que hay ¿mi cámara? Me imagino que hay muchas mujeres inmigrantes o hombres que emigraron a este país o a cualquier país, no solamente Estados Unidos. No, ¿cierto? Claro. Emigrar a cualquier país. A cualquier país. Si pudieran hablar hoy día con la mujer o el hombre que abordó ese avión con una maleta, es difícil poner toda tu vida en una maleta, ¿cierto? Es terrible. Y que cruzó una frontera por primera vez, ¿qué le dirías hoy? Escribe en tus comentarios. Gracias. ¿Qué le dirías hoy? Lo lograste. A esa persona. Vamos en camino. Lo estamos consiguiendo. ¿Quién sabe? No sé qué quisieras escribirle. Yo creo que yo diría personalmente, esta historia continuará. Para mí continúa. Continúa. Mis hijos están creciendo. Por eso digo continúa. Porque, y no estoy poniendo mi vida en la vida de mis hijos. Solo digo que mi historia continúa porque cuando yo tengo que contar algo, voy a contar de mí y dónde están mis hijos hoy en día. Y ellos están ahí porque yo les Y no sabemos, impulsé. tus hijos están en la high school, quizás donde van a estar de aquí a 5 años. No lo sé, les voy a contar. Síganos para seguirles contando en 5 años qué pasa con estos niños. Sigamos, pongan sus comentarios. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana. Gracias por estar aquí. Síganos en nuestras redes. Bye. Bye.